Huila y para, digámoslo así, todo el sector amplio de la educación que tiene nuestro departamento. Pero pues antes de iniciar es necesario expresar lo siguiente: denunciar tajantemente el genocidio que está desarrollando el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina y asimismo apoyar el heroísmo del pueblo de Venezuela, que está enfrentando en estos momentos un intento de invasión por parte del imperio norteamericano. Entonces, la buena energía para Palestina y para el pueblo venezolano. Bueno, primero que todo, pues agradecer a los muchachos que están aquí presentes. Tengo entendido que son estudiantes de licenciaturas, entonces vamos a hablar en el marco de eso, ¿no? Primero, pues nosotros somos docentes del magisterio huilense, que entendemos el ejercicio de la labor no solamente como un escenario en donde usted va a dar una clase aislado de todo el contexto, de toda la realidad, sino que nos asumimos como trabajadores de la cultura que asumen una posición política y de praxis en el ejercicio pues de la docencia, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos organizamos en un colectivo, ¿sí? Colectivo pues lo aprendimos desde nuestra época universitaria, que es cuando un grupo de personas se reúnen alrededor de una causa o de una idea común. Entonces nosotros nos reunimos, nos unimos, nos organizamos como colectivo y decidimos llamarnos Colectivo Subversiones Pedagógicas, como una manera simbólica de decir, bueno, aquí en esta parte del territorio también tenemos una voz y tenemos algo que decir frente a temas relevantes en la educación pública colombiana, como es el tema de su defensa, la defensa de la educación, la necesidad de plantear pedagogías y prácticas alternativas y también generar unas luchas alrededor de la defensa de la educación pública, de la labor docente, etcétera. Entonces, nosotros, bajo esos ideales, decidimos crear una revista como un vaso comunicante de esos propósitos. Y efectivamente, pues, la revista es así, y voy a darle la palabra a mi compañera Sofía para que ella hable un poco más de cuál es el propósito de la revista. Bueno, muy buenas días a todos y todas. Gracias por su presencia aquí en este importante espacio que reivindica el papel de la cultura, de la literatura y que demuestra que en nuestro territorio, en la ciudad de Neiva, pues también hay un espacio para pensarnos y para reflexionar en torno a los saberes y a los conocimientos que se construyen y se tejen aquí en el territorio. Subversiones es un colectivo de maestros y de comunidad educativa que, como ya lo dijo mi compañero, pues busca pensarse también el territorio. Y esa categoría de sur es una categoría amplia que inicialmente representaba el sur del Huila, que eran los municipios donde trabajaba el colectivo, donde desempeñaba su labor docente, pero que obviamente tiene una dimensión mucho más amplia al volverse también el sur colombiano, el sur del continente y el sur como periferia, ¿no? El sur como esa gran categoría que, digamos, abarca a todas, digamos, los sectores incluso planetarios que no son tenidos en cuenta dentro de esa epistemología hegemónica que centra todo en Europa y en los países desarrollados. De esta manera, sur también es Palestina, sur también es África, sur también es América Latina, y el sur es una gran categoría decolonizadora que nos lleva a pensarnos la realidad desde lo contrahegemónico. Por eso desde los pueblos del Abya Yala ha habido una consigna que es que nuestro norte es el sur epistémico, el sur que engloba otras territorialidades y otros saberes. En ese sentido, pues la revista Subversiones Pedagógicas tiene principalmente ese propósito, ser una voz contrahegemónica. Es una apuesta primero pedagógica la revista, pero también es una apuesta política, social, ¿cierto? De pensar la lectura como un instrumento también de movilización.
porque antes de leer la palabra escrita, como lo decía el maestro Pablo Freire, que está aquí consignada en esta revista, antes de leer la palabra escrita, se debe empezar por una lectura de la realidad, una lectura del mundo, que es la que nos lleva a la palabra escrita, y que después de leer esa palabra escrita, lo que debe propiciarnos es una relectura del mundo, ¿sí? Entonces leemos la realidad, leemos el mundo, leemos la palabra para después releer y reinterpretar el mundo. Entonces la lectura aquí no es simplemente una estrategia para transmitir contenidos, sino que realmente es una estrategia o una apuesta de movilización pedagógica, política y social para repensarnos el mundo donde vivimos, para releerlo, y por eso los artículos que aquí están expuestos han sido tejidos desde el movimiento social, desde las experiencias pedagógicas de las instituciones educativas, desde las cosmovisiones de los intelectuales también de la región, porque, repetimos, desde la idea de la educación popular y pedagogía crítica, la idea es que la palabra sea un instrumento de movilización que nos ayude a reinterpretar el mundo desde esas categorías emergentes, desde ese surepistémico que nos lleva a pensarnos la palabra desde otras dimensiones. Por eso las categorías y las secciones de esta revista también han sido decolonizadas y tienen un propósito bien interesante desde su misma nominación. Sí, entonces, pues la revista, digamos, son 7 secciones, ¿sí? Y como lo decía hace un momento Sofía, sus títulos buscan como reinterpretar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues lógico, como toda revista, iniciamos con una editorial, ¿sí? Pero pues que en este caso lo titulamos Desde el Cerro, ¿no? Y pues es un título simbólico, usted siempre desde el cerro puede ver mejor, ¿no? Puede ver más allá un poco, entonces como jugando con ese significado. Luego de eso viene una sección que se llama La Pedrada, y pues bueno, el nombre Pedrada es fuerte, ¿no? Entonces en esa sección lo que hacemos es como un análisis político del contexto, ¿sí? Y pues generalmente buscamos siempre que sean autores que tengan autoridad del tema. Luego pues viene la tulpa que es una sección que toma el nombre es un término indígena que hace referencia pues a lo que nosotros conocemos como fogón, ¿no? Como fogata, pues. Entonces la tulpa son 3 rocas en donde se crea el fuego para generar la palabra. Y hemos querido asociar esa sección con el tema pedagógico. Entonces allí es donde se dan todos los artículos que tienen que ver con educación, pedagogía. Luego de la tulpa está una sección que es central porque define en cierta manera la temática de cada edición, y esa sección se llama Raíces del Río. Hace un momento Sofía hablaba que los propósitos de nosotros con la revista era también como fortalecer esa cuestión del territorio, de la identidad, ¿cierto? Y Raíces del Río busca eso, busca poder resaltar esas raíces que nosotros tenemos con lo que somos en nuestros territorios, en nuestras geografías, y lo que implica la historia de estar en esos lugares. Entonces esa sección se dedica en cada edición a un municipio del Huila, tratando de mostrar los aspectos relevantes que sufren estos territorios. Luego de Raíces del Río viene una sección que se llama Tumbar la cerca, que está dedicada pues a mostrar los procesos de resistencia que se generan o que generan los distintos movimientos sociales en el territorio, ¿sí? Pues nosotros somos un colectivo de docentes que tiene un propósito pedagógico, pero también, como decía hace un momento, asumimos una postura política y somos un colectivo asimismo sindical. Entonces estamos en esa tarea de poder proyectar y ser vaso comunicante de esas luchas en los territorios. Luego de tumbar la cerca viene otra sección que se llama Tejemos Palabra, que va dedicada a mostrar
esas creaciones literarias que se dan en el territorio, cuentos, poesías, minicuentos, ¿sí? Son expuestos en esa sección. Y finalizamos el texto con una sección que se llama Fractal, que va, digamos, dedicada a mostrar, a plantear textos de diferentes temas, culturales, crónicas, bueno, etcétera, ¿no? Esa es más que todo la organización que tiene la revista. Nosotros hemos sacado 4 ediciones, iniciamos en el 2018, tuvimos unas dificultades en el 2020, pero pues este año sacamos la del año pasado, ¿sí? 2024, y este año estamos trabajando en sacar la 5ª edición. Esta es la 4ª. Sofía, si quieres de pronto hablar un poco de ella. Bueno, esta 4ª edición de la revista Subversiones está dedicada a pues uno de los referentes más importantes como intelectual de la región y del mundo también, que es José Eustacio Rivera, en el marco del centenario de la novela La Vorágine, que el año pasado pues se conmemoró. En esta edición especial hay un artículo del maestro Luis Ernesto Lazo, que ha sido uno de los intelectuales de la Universidad Surcolombiana que más ha estudiado el tema de José Eustacio Rivera, y que nos hace una lectura muy interesante en la medida en que va más allá pues de la lectura quizás de esa visión romántica que a veces suele tener La Vorágine, o también incluso más allá de la denuncia social tan importante que hace José Eustacio Rivera, para adentrarse también en unos aspectos muy interesantes como digamos, la innovación narrativa que tiene José Eustacio Rivera desde su polifonía de voces, una novela que es narrada a través de 6 narradores, ¿cierto? Que además tiene una técnica de relato enmarcado, de cajas chinas, ¿no? La técnica de cajas chinas, y otros, digamos, aspectos muy interesantes que generalmente no son abordados en este análisis. El maestro Luis Ernesto Lazo ha sido también un pilar también para este proyecto desde la formación que tuvimos de él en la Universidad Surcolombiana. Entonces, esta revista pues tiene, digamos, ese propósito en su homenaje a Rivera como intelectual. Y también un artículo muy interesante ha sido también desde La Pedrada, que es, digamos, evaluar también el impacto que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, que ha sido uno de los hechos más relevantes que ha tenido la historia nacional, tan relevantes como la rebelión de los comuneros, como la llegada del primer europeo al territorio colombiano, como la independencia, porque es la llegada del primer gobierno popular, ¿cierto?, a Colombia, después de intentos fallidos donde los candidatos han sido asesinados también por esa oligarquía. Entonces hay un artículo muy interesante también de evaluar esos aciertos y retos que hay detrás de esta apuesta política del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, una invitación muy afectuosa para que vean la revista, que estamos aquí, digamos, también con maestros en formación. Como lo decía ahorita el compañero, La Tulpa es una sección muy interesante que reflexiona sobre nuestro quehacer pedagógico desde otras pedagogías, desde pedagogías alternativas, desde pedagogías críticas, porque La Tulpa es el primer espacio ancestral de pedagogía donde la gente se reunía a conversar alrededor del fuego sobre esos temas importantes para la comunidad. Entonces, La Tulpa es una sección que le recomendamos aquí al público presente, que son maestros en formación, porque es una reflexión pedagógica desde otras miradas. Sin embargo, esa pedagogía desde otras miradas pues también agrupa todas las otras secciones, porque la pedagogía no se limita a un espacio de aula de clase, ¿sí?, sino que realmente la pedagogía es toda una apuesta por construir una sociedad distinta desde diferentes escenarios, donde lo político sin duda es un eje transversal. Entonces, invitarlos. Sí, invitarlos a que lean la revista,
y pues aprovechar el espacio también, como decía Sofía, ustedes la mayoría son docentes en formación y asimismo pues invitarles a que cuando ejerzan, cuando estén en el ejercicio de la docencia, no olviden pues la importancia de asumir un criterio en ese mismo ejercicio y la organización entre profes, este tipo de iniciativas son importantes porque mantienen vivo el espíritu crítico del gremio y es algo que hay que hacer que crezca, ¿no? Entonces finalizamos agradeciéndoles, invitarles de nuevo a que lean la revista y un último comentario, Sofía. Listo, sí, invitarlos entonces a que lean la revista, también, digamos, destacar que nuestro colectivo hace parte de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Huila, de nuestra ADIT, que es una asociación que busca pues también defender, una organización sindical que busca pues defender los derechos de los y las trabajadoras de la educación y de la cultura, que han brindado también un apoyo a la publicación de esta revista. Nuestro colectivo también tiene una representación allí en esta organización sindical, entonces también, digamos, agradecer esa apuesta y ese apoyo que ha tenido la DIT, también desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Educativos, desde el CEID, que es el Centro de Investigación Educativa de nuestra organización. Invitarlos también a que cuando sean maestros hagan parte de esta organización que es importante para defender nuestros derechos, no solo como trabajadores de la cultura, sino de la educación pública en general. Entonces, muchas gracias y espero que les guste. Vamos a tener allí unas revistas también para vender, que más allá de un lucro económico, lo que usamos esos recursos es para poder proyectar la siguiente edición, porque sin embargo, porque hacer una edición, una revista, requiere, digamos, mucha autogestión y no nos hemos rendido a usar el papel como medio de transmisión en una era donde todo es digital, ¿no? Entonces seguimos resistiendo a usar el papel como medio de publicación editorial y por eso los invitamos a que puedan, los que tengan a bien, tener una revista, acceder a ella para también poderla compartir con su comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en la tercera versión de Filvorágine, Feria del Libro Huila 2025. A nombre de la Gobernación del Departamento del Huila, a nombre de la Secretaría de Cultura Departamental, acompañándolos en esta... Suerte de todos, han sido muy, pero muy afortunados, porque hoy van a entrar en un mundo mágico, donde las palabras los van a llevar a conocer un gran personaje. Soy estudiante del 6º semestre de licenciatura en lengua castellana de la Universidad del Tolima, del CAD Neiva. Ay, cuando digo CAD Neiva, yo aplaudo, yo me alegro, yo siento orgullo. Eso. Estamos aquí en la Filvorágine representando, o leyendo más bien, el último libro del autor Gerardo Meneses, un autor huilense que ama escribir para niños, que le encanta escribir para que los niños lo lean. Este último libro es como una especie de autobiografía, en donde él narra un poquito sobre su historia, pero lo hace mágico, a través de un circo y de un personaje espectacular que se llama el Mago Bashir. Entonces, hoy los voy a invitar
en nombre propio, en nombre de nuestro sexto semestre y en nombre de nuestra Universidad del Tolima, Neiva, a que escuchen un fragmento del libro El viaje mágico de Bashir. Aquí tenemos. Bueno, hay cambio a última hora. Les voy a presentar a algunos de los personajes del libro. ¿A ustedes les gustaría conocerlos? Bueno, aquí soy la hermosa gitana que les va a encantar. Les presento a nuestros compañeros del circo, los payasos, el mago Bashir, nuestras bailarinas. Entonces, vamos a magiar a través también de la música, de la danza y de la lectura de este hermoso capítulo de nuestro último viaje del mago Bashir. ¡Somos los payasos del circo! Ay, no, pero así yo no aliento aquí a nada. Así. No escucho a todos, allá faltan. ¡Otra vez! No, ustedes sí desayunaron hoy. Como si hubieran almorzado ayer ahora. 1, 2, 3. Bueno, nosotros los payasos le traemos y le hicimos un hermoso baile y quiero que nos apoyen, por favor. Amiga, por favor. Amiga, qué pena. Amiga. Ay, no, espere tantico. Ella es un poquito penosa. Amiga. Ay, qué pena. Amiga, venga. Amiga, venga. Ay, espere tantico. Ay, amiga, venga. Amiga, por favor. Acuérdate que vamos en el capítulo donde están en la playa y la amiga lo invita. Yo soy Esther, tú eres el mago Bashir. Uy, pero hacer la escena. Listo, les voy a presentar al personaje principal, nuestro encantado y encantador mago Bashir. Bashir. Buenas, soy el mago Bashir. Yo soy el centro principal del circo, soy el que hace la diferencia en todos los circos. ¿Le digo por qué? Porque mi truco es viajar entre mundos. Entonces, pero ¿cómo lo hago? Con un aro que me transporta a diferentes ciudades, pero ciudades de Pitalito. Entonces, Un aplauso para el mago Bashir. Pero hay un personaje que nos ha llevado por todo este mágico mundo. Sin él, el mago no hubiese sido tan representativo. Les presento a Isaac, ese niño que soñaba con ser mago. Hola, soy Isaac, el niño que anhelaba con todo su corazón ser el mago Bashir. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Esther. Soy la que acompaña a Bashir en la playa y lo aconseja para tomar buenas decisiones. Y ahora con ustedes vamos a escuchar de parte de nuestros estudiantes del sexto semestre, vamos a escuchar un pequeño fragmento de este mágico libro. El último viaje de Bashir a Pitalito llegaba el circo 2 veces al año. Venía en marzo y en octubre. Bueno, aclaro, en marzo venía uno y en octubre venía otro. Eran tan parecidos que tenían números similares, payasos chistosos, bailarinas bellas, que uno podría llegar a pensar que se trataba del mismo circo,
pero con distinto nombre. Solo había un personaje que los hacía diferente, el mago Bashir. Y Bashir venía con el circo de octubre. El de marzo traía un nombre parecido, con ropajes idénticos y trucos similares. Pero el verdadero, el inigualable y el incomparable era Bashir, el de octubre. Alto, trigueño, narizón, con una cabellera gris que anudaba en una cola de caballo, un espeso pelaje amarillento en sus brazos y unos ojos penetrantes e intensamente azules. El mago Bashir, además de encantar, daba miedo. Y no era para menos. Su voz ronca y pausada, su vestimenta de cuento de hadas y sus engañifas con las que lograba realizar todo lo que se le antojaba, hacían de él un verdadero mago. Decía que había nacido en Persa, y vaya uno a saber dónde quedaba Persia. Escasamente conocíamos los 5 barrios del pueblo y los nombres de los 4 poblados que los circulaban. Los nombres, porque conocerlos jamás. Por lo menos a los 13 años, que es cuando más recuerdo la llegada del circo. Y Persia se volvió una palabra común en nuestro vocabulario. Era la tierra de Bashir. Y él lo repetía en cada presentación porque uno iba solo una vez a verlo. Hacíamos largas filas para entrar una y otra vez al circo con tal de ver lo que ojos mortales jamás han visto. Así decía Bashir, y era cierto. La más incrédula era mi mamá. Acostumbraba, como estaba, a lidiar con gitanas que de cuando en cuando llegaban al pueblo con sus barajas de naipe español para leer el futuro a la gente, o con las enredaderas profecías que descubrían las líneas de la mano o en las cenizas del tabaco que también sabían interpretar. Mi mamá había aprendido a desconfiar de todo, sobre todo de gitanos, magos y hechiceros. Pero Bashir fue distinto. Tanto insistí en que fuéramos a la función de esa noche que ella, por más compasión que otra cosa, accedió. A mi papá no pudimos convencerlo, se quedó en casa fumando y jugando cartas con mi padrino. Pero lo que vivió mamá esa noche jamás lo había vivido nadie. Bashir pidió un voluntario, una voluntaria, quizás, exclamó, y como si hubiera leído en su mente los pensamientos de mi mamá, se acercó a ella. Le señaló con el dedo, adornado de anillos, y la llevó al centro de la pista. La llevó sin que mi mamá se hubiera opuesto o hubiera dicho si quería o no. Así fuera susurrando. Le envolvió en su mirada, hizo sus pases mágicos y mi mamá se levantó de la gradería, caminó en el aire, se fue por encima de las cabezas de todos y llegó a su lado. En el centro de la pista, mamá reía apenada pero feliz. Bashir le pidió que escogiera una cajita metálica, una de las piedras que allí había. La tomó en sus manos, la lanzó al aire y la piedra se convirtió en un pájaro y que se fue volando por la carpa. Buscó la salida y ya nadie volvió a verlo nunca. Bashir pidió un aplauso para mi mamá. Ella hizo una reverencia y tomó la mano del mago y ambos al tiempo la venia al público. Bashir no la dejó ir. Le pidió que lo acompañara en el siguiente acto. Ella aceptó gustosa. Yo la veía y la animaba con mis aplausos y mi risa. Mi mamá, tan bella, tan elegante y fina, se veía aún más hermosa sirviendo de asistente al mejor mago del mundo. Y en el acto siguiente llegó un hombretón de cabello largo y mirada apacible. Trajo un gran sillón. Mi mamá se sentó con él. Bashir tocó lentamente su frente y mi mamá cayó sumida en un letargo. Yo gritaba desde la gradería, pero el mago gritó más fuerte, que hicieron silencio, que no la desconcentráramos. De repente, por los parlantes empezó a sonar una música extraña, bella pero extraña. Entonces mi mamá se levantó del sillón
y empezó a bailar una danza preciosa. Tomó a Bachir del brazo y juntos continuaron bailando mientras el público aplaudía feliz y la música se deshacía estridente para que mamá y Bachir bailaran más y más. Cuando la música finalizó, mi mamá volvió al sillón. El mago rozó de nuevo su frente y ella preguntó que en dónde estaba, por qué la gente reía y la aplaudía tan frenéticamente. Luego la devolvió. A mi lado, como si tal cosa, los unos aplaudieron, las otras gritaron, pero todo tiempo exclamaron ¡oh!, que aún después de acabada la función se seguía escuchando en el circo un ¡oh!, que mamá todavía preguntaba por qué lo pronunciaban. Cuando mi papá se enteró del suceso, porque en Pitalito no se habla de nada más en los siguientes días, fue él mismo a hablar con Bachir. Lo encontró en la carreta, embebido en sus cabalaciones. El mago lo vio, supo a qué había ido y antes de que papá le reclamara algo, le pasó un pañuelo de seda oloroso a fragancias de nardo. Mi papá se amarró el pañuelo a la frente y luego subió a un caballo blanco que Bachir le señaló y en el que todo el pueblo lo vio galopar como el más diestro jinete, haciendo piruetas y saltos por las calles polvorientas. Después llegó al río y se desmontó, le dio de beber al animal y volvió a montar, ya no sentado, sino de pie, encima de la silla preciosa de cuero curtido, saludando con el brazo en alto, dejándose llevar por el corcel más brioso que jamás en su vida había montado. Y la lectura no termina, simplemente continúa. Por eso hoy los invitamos a que se metan en este viaje mágico y conozcan más sobre las aventuras de Isaac y Bachir. Los invitamos a que compren el libro, a que lean El último viaje de Bachir. Hola, hola, muy buenos días para todos y todas. La Universidad del Tolima, Centro de Atención Tutorial Neiva, se hace presente en Filvorágine con el grupo de música. Bueno, buenos días. La Universidad del Tolima, Centro de Atención Tutorial Neiva, se hace presente en Filvorágine con el grupo de música andina Renacer. En la mañana de hoy tenemos
a nuestros estudiantes del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Ángelo, Jorge Andrés y Carolina, y quiero que los recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Como decía la profe Magda, somos estudiantes de la Universidad del Tolima, del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y el día de hoy pues queremos compartir con ustedes un poco de arte musical, y en especial pues queremos hacer homenaje, siguiendo a las compañeras, al escritor Gerardo Meneses Claros. Nosotros somos del municipio de Pitalito, el municipio que es natal también nuestro querido escritor, y queremos iniciar con una canción hecha en el municipio de Pitalito, de la autoría del maestro Faiber Olave Díaz, de música andina, y se llama San Juanito de la Alegría. Lógicamente es un formato básico, bombo, percusión menor y vientos, pero esperamos sea de su total agrado. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción es un homenaje a esta zona andina. Gracias al universo hacemos parte de esa bella cordillera de los Andes, y pues esperamos sea de su total agrado. La canción fue compuesta por el grupo boliviano de música andina Jarcas, y la hicieron en homenaje a uno de sus integrantes, el fundador de la agrupación, luego de morir. Entonces, esperamos sea de su agrado. Cerros azules nos vieron crecer en los misterios del sol.
destino es de todo ser predestinado a tener que nacer. Fueron los Andes la cuna y hogar, nuestra mayor obsesión, donde forjamos los sueños de luz juntos, juntos. Cerros azules nos vieron crecer en los misterios del sol. Destino es de todo ser predestinado a tener que nacer. Fueron los Andes la cuna y hogar, nuestra mayor obsesión, donde forjamos los sueños de luz juntos. Pa, 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 pa. Y en la inocencia de nuestra niñez aprendimos a crecer, siempre escuchando una voz interior libre. Somos viajeros de la inmensidad, difícil de comprender. Como el ancestro se fue y volverá libre. Y en esta vida de corto existir, vimos la gente correr, los pies descalzos de nuestra niñez libre. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, una canción instrumental interpretada en un instrumento andino llamado quena. Entonces, es un ritmo de bambuco también, esperamos lo disfruten. Bueno, aquí sí necesitamos que nos colaboren con las palmas, por favor.
Muchísimas gracias. Con ustedes, Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia. Muchas gracias.